Hello, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de que estés aquí hoy. Hoy tengo algo preparado que creo que puede serte de mucha ayuda si hoy estás buscando una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si le picaste este video probablemente es porque viste el título y porque te interesa conocer quién es Dios o a lo mejor te interesan conocer las diferentes perspectivas de quiénes las personas dicen que es Dios y lo que ellos han encontrado, etcétera. Entonces, hoy yo te quiero presentar al Dios de la Biblia, que es en sí Jehová, Yahweh, tiene diferentes nombres dentro de la Biblia o traducciones, pero está muy interesante conocer quién es, sus características, cualidades y cómo Él se presenta a través de un texto que hoy te quiero compartir. Bueno, te voy a dar un poquito de contexto de lo que te voy a platicar hoy. Primero, quiero contarte una historia que está en Hechos 17, el libro de Hechos 17 que está en la Biblia. Y voy a hacer a partir del versículo 22 y te voy a contar lo que sucedió. Hay un hombre llamado Pablo, quien si sabes su historia pues es increíble. Era un hombre que perseguía y mataba a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y después de su encuentro con Jesús, él ahora sigue a Cristo y predica de Cristo a las personas, entonces su vida fue transformada completamente. Pero este hombre pues se dedica a esto, a predicar a Cristo y va a diferentes lugares. Él va a un lugar que se llama Areópago. Este lugar está dedicado era como un santuario de muchos dioses. Dice que Pablo iba caminando por ese lugar y que vio los dioses de ese tiempo que estaban ahí. Imagínate traducido a los dioses de hoy en día, todos los que te puedas imaginar, todos los que has escuchado, de los que te han dicho, estaban ahí. Dice que había muchas estatuas, muchos santuarios y que caminando entre ese lugar, Pablo se encuentra con un santuario que decía al Dios no conocido. Estaban adorando dentro de un santuario que se llamaba al Dios no conocido. ¿Cómo puedes adorar a alguien que no conoces? Me imagino su pensamiento en, ok, estoy adorando a todos los dioses que conozco, pero también por si hay alguno que se me está pasando, te estoy adorando en este lugar. Entonces Pablo les dice, a este Dios, dice, al Dios que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces les empieza a platicar de Dios y es lo que te voy a platicar hoy, porque creo que si conoces la verdad te va a hacer libre y pues te la quiero presentar. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En este primer versículo que estoy leyendo, está diciendo Pablo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, Él es Dios, Él no se limita a estar en ese lugar. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos necesita para tener gloria. Dios ya tiene la gloria, Él es increíble con o sin nosotros. Nosotros lo podemos glorificar, sí, le podemos dar la gloria, pero Él no es honrado por lo que nosotros hagamos. O sea, Él no es, o como que no se limita a eso, es lo que quiero explicar. Dios te dio vida a ti, Dios me dio vida a mí, Dios le da vida a los animales. Si tú ves algo con vida, Dios le dio vida. Entonces, ¿cómo la creación puede poner a Dios en su lugar? No, Dios ya tiene su lugar, pero a nosotros nos gusta adorarlo. Esa es otra cosa, ese es otro tema. Ok, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sabemos que venimos de un hombre y de una mujer. Ya has escuchado, estoy segura, de la historia de Adán y Eva, de ahí venimos. De ahí hubo otra ocasión en donde Dios limpió la faz de la tierra y solo dejó a la familia Noé, que esa es otra historia, pero venimos de un solo linaje. O sea, todas las razas humanas venimos de un solo linaje, o sea, de una sola sangre. Entonces, Dios también ha puesto el orden de los tiempos, ha hecho la creación y ha puesto las leyes de la naturaleza que existen. Dios es el creador. Seguimos, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios puso orden de los tiempos? Porque Dios nos puso límites en nuestra habitación.
Dice, para que nosotros lo podamos buscar y que de alguna forma lo podamos encontrar palpándolo, y que ciertamente Dios no está lejos de nosotros. Muchas veces lo podemos ver así, Dios está a kilómetros, de aquí donde estoy, kilómetros hacia el cielo. Dios está así, lejísimos. A ver si Dios me escucha cuando oro. A lo mejor tengo que gritar demasiado fuerte para que me escuche. O había creencias que salen en la Biblia donde las personas se lastimaban a sí mismos con sangre y así haciendo mucho show para ver si Dios voltea a verlos. Dios no funciona así. Eso lo iremos descubriendo, pero Dios está cerca. Es lo que aquí dice. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Recordemos que les está hablando a las personas que estaban en el Areópago. Pablo dice, por eso, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Está diciéndoles de que ustedes tienen esta creencia. Sus propios maestros han dicho, porque linaje suyo somos. Y dice, pero es que en Dios nos vivimos y en Él movemos. Tú y yo tenemos espíritu. Y ese es un tema interesantísimo, pero quiero decirte que Dios te dio un espíritu. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu nombre, tú no eres tus logros. O sea, tú te puedes voltear a ver en el espejo y te identificas como, ese soy yo. Pero eso no te define a ti como persona. Dios te puso espíritu, Dios te puso alma y cuerpo. Quiero decirte que Dios te creó con un propósito mayor al que tú te puedes imaginar. Y nosotros en Él vivimos y nos movemos. Lo vamos a explicar. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea más semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. A lo mejor te has encontrado con esculturas de Dios, con pinturas, con esculturas de oro, imagínate, plata, pero eso no es Dios. Y eso a lo mejor es un reflejo, que la gente lo quiere reflejar, es otro tema, pero Dios no se asemeja a eso. O sea, por más de lo que nuestra imaginación nos pueda decir, de que yo creo que Dios se veía así, barbón, ojo claro, quién sabe qué, a lo mejor era moreno, Dios, a lo que tú y yo nos podamos imaginar a Dios, nos quedamos cortos, porque no debemos pensar que la divinidad es semejante a nuestra imaginación. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios dice que pasó por alto nuestra ignorancia, porque es que es una creencia que han habido muchísimas veces, no es algo solo del presente que la gente cree. La creencia de que Dios se encuentra en una escultura, que Dios aparece en algo que encontraste, algo que se asemeja a tu imaginación de Dios, dice Dios que eso es ignorancia, porque no lo conocemos. Entonces, dice Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, dice, manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Paréntesis. Cuando la Biblia dice todos los hombres, en este contexto, es toda la humanidad, hombres y mujeres. Es una traducción que se hizo del lenguaje original de la Biblia. Entonces, ok, cierro paréntesis. Y dice que ahora quiere que todos, en todo lugar, nos arrepintamos. ¿Arrepintamos por qué? ¿Y arrepintamos de qué? O sea, ¿qué es arrepentirnos, no? Entonces dice en el siguiente versículo, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Voy a separar este versículo en dos partes. En la primera parte dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esa es nuestra esperanza. Como cristianos, como te lo comparto, la perspectiva cristiana es que Cristo va a regresar por una segunda vez. Cristo vino una primera vez, en el cual Jesús vino a morir por la humanidad, a darnos perdón de nuestros pecados y a reconciliar nuestra relación con el Padre. Nosotros no podíamos relacionarnos con Dios porque éramos pecadores, más bien todos somos pecadores. Entonces Jesús vino a morir por esos pecados, por tus pecados, por mis pecados y poder reconciliarnos con Dios. Dios es santo. Santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Dios está apartado de toda obra pecaminosa. Si yo tengo obra pecaminosa, yo no me puedo acercar a Dios. Jesús vino a morir siendo un hombre que vivió sin pecado, murió,
venció a la muerte porque resucitó. No se quedó en esa cruz y no está en esa cruz. Él murió y resucitó. Y al hacer eso venció al diablo, al pecado y a la muerte. Entonces nuestra esperanza es que ahora, como yo me puedo relacionar con Dios a través de lo que Jesús hizo, a través de su Espíritu Santo que ahora Él nos da, mi esperanza es que Jesús dice que Él va a volver pronto. Esa es su segunda venida. ¿Y sabes para qué va a volver? Para hacer justicia a la humanidad. Va a llevarse a su iglesia, al cielo, como nos gusta decir, que este cielo es un lugar figurativo. Sí, puede estar a las alturas, está fuera de este mundo. Es un lugar espiritual en donde está la presencia de Dios. Y ahí es el cielo. Entonces, Dios dice que va a volver, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestras malas obras, porque Cristo vuelve pronto. Esa es nuestra esperanza, que este mundo se va a acabar, que toda esta maldad se va a acabar y que Cristo vuelve pronto. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Quién es ese varón? Es Cristo. Ok, aquí cierro la historia de Hechos 17, increíble cómo Pablo explica quién es Dios a las personas que estaban en el Areópago. Y yo quiero también explicarte, traducirlo a palabras de hoy en día, para que podamos comprender más a profundidad la esencia de Dios. Muchos teólogos han tratado de describir a Dios de distintas formas. Y te lo voy a describir como aquí en mi Biblia viene en una sección de preguntas y respuestas. Me encantó porque dice que Dios es la sustancia de todas las virtudes humanas. Todo lo que tú y yo podamos aspirar a ser. Quiero ser honesto, Dios es honesto. Quiero ser bueno, Dios es bueno. Quiero ser, no sé, ¿qué quieres ser? O sea, todo lo que tú puedas aspirar a ser. Dice que Dios es todas las bondades a que aspiramos a ser. Es toda sabiduría y todo lo sabe. Es decir, Dios es estas tres cosas. Es omnipotente, es decir, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Y es omnipresente, está en todas partes. Entonces, yo también puedo comparar a Dios comparándolo con mis limitaciones humanas. Por ejemplo, yo soy mortal, Dios es inmortal. Yo soy falible, es decir, yo fallo. Dios es infalible, Dios no falla. Entonces también podemos hacer este tipo de comparación. Pero bueno, dice que también Dios es espíritu eterno e imperecedero. Cuando decimos que Dios es espíritu eterno e imperecedero, es que Dios no tiene principio y no tiene fin, eso es eterno. Él mismo se describe en la Biblia como alfa y el omega. Alfa significa el principio y omega significa fin. Dios es imperecedero porque Él no fue creado y no tiene fecha en que dejará de existir. Él siempre va a existir. Él siempre ha existido. Y para nosotros puede ser algo sorprendente como imaginarnos esto de que cómo es que Dios siempre ha existido. Sí, Dios siempre ha existido. Y Dios, bueno, no tiene un límite en su tiempo de vida. Él existe. Dice, también tiene plena conciencia de sí mismo. En la Biblia se escribe como yo soy. Es plenamente moral y responsable. Cuando leemos en Génesis, cuando se hace la creación, Dios dice, hagamos al hombre. Es decir, es responsable, ¿sabes? O sea, Él ha hecho todo lo que existe hoy. Y es la esencia del amor y ama. Dios es amor. Es también un juez recto, totalmente justo y fiel. Esto va contrario a lo que muchas personas creen. ¿Por qué entonces hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? Si Dios es bueno, ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite las enfermedades tan feas? Preguntas buenas, preguntas muy válidas y preguntas que se deben responder. Toda pregunta que tú tengas es válido que investigues para responderla. Y por eso hoy respondemos la pregunta de quién es Dios. Pero en la Biblia, Dios dice que Dios es un juez recto, es justo y fiel. Dios es el Padre de la creación. Nosotros no existimos por existir. Tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado con un propósito. Dios te creó. Y Él es el hacedor de todo lo que existe. Es todopoderoso y sostiene el universo.
existe fuera del universo. Es lo que llamamos trascendencia. Aunque su presencia llena toda la creación, los teólogos dicen que es inmanente y la gobierna. Existe dentro de la naturaleza, o sea, Dios está aquí, pero no es la naturaleza, ni está sujeto a las leyes de la naturaleza. Eso contradice a lo que creen los panteístas. Los panteístas creen, un panteísta es alguien que le da como factores divinos a cosas pues que no las deben de tener. Por ejemplo, alguien que cree que la creación es Dios, eso es un panteísta. O sea, un panteísta es que cree que la creación es Dios y que yo creo que esta piedra, esta gema, no me acuerdo cómo se llaman, unas piedras que dicen esto me va a librar del peligro, esto me va a hacer esto, como les dan cualidades divinas, algo de la creación. Esa es una creencia panteísta. O que les hablan al universo, es que yo le pedí al universo tal cosa. Cuando tú le das a la creación como estas cualidades divinas, es una creencia panteísta, o sea, en donde tú crees que Dios es la creación, y no es así. Dios es la fuente de la vida y de todo lo que existe. Dios creó el universo, está por fuera del universo. La mejor descripción de Dios es el nombre que se le reveló a los primeros israelitas. Él se presentó como Yahweh, o también lo conocemos como Jehová, que en su traducción muchas veces se dice como Señor. Los especialistas creen que se trata de un antiguo modo del verbo hebreo del ser, cuyo significado literal sería aquel gracias al cual existe lo que es. O sea, cuando Dios se presenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como Jehová, también es como yo soy, es el ser, aquel cual existe todo lo que es. Él es Dios. Pero yo te invito a que si tienes todavía más hambre, más curiosidad, tienes todavía la intriga, no estás satisfecho con estas preguntas, si quieres conocer verdaderamente a Dios, experimentar a Dios por tu propia cuenta, yo de verdad te invito a que lo hagas a través de su palabra, a través de la Biblia. Yo sé que puede sonar complicado, pero es que la palabra de Dios te va a transformar completamente, te va a transformar como persona, va a transformar tus pensamientos, va a transformar tu corazón. Tú puedes pensar que estamos perdidos como humanidad, pero de verdad te lo digo que si la humanidad se pone a leer la Biblia, este sería un mundo completamente diferente, porque Dios se presenta como un Dios, como lo contamos ahorita, amoroso, justo, fiel, verdadero, es eterno. Y va a volver por nosotros, va a volver por su iglesia pronto. Jesús viene pronto y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que queremos predicar, lo que queremos decir. Oye, Jesús vuelve pronto, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vieja vida, conoce a Cristo, conoce a Dios, y que el Espíritu Santo te transforme y que te haga esta nueva creación a la cual Dios te ha diseñado a ser, porque tú tienes un propósito, tu vida vale. No creas las mentiras que has escuchado en este mundo, el cual a lo mejor somos uno más de millones de personas. ¿Ok? Esa puede ser la estadística, pero no es así como Dios te ve. Dios te ve valioso, Dios te ve como hechura suya. Es que eres hechura suya. Dios te ve como su propia creación que quiere cuidar, que quiere proteger y que te ama. Déjate amar por Dios, conócelo, ten una relación con Él. ¿Lo crees? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.